Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Ángeles López, soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Me encuentro cursando la licenciatura en Derecho. Mi matrícula es 23020285. El módulo que estoy cursando es el Juicio de Amparo 1. El nombre de mi asesora es Sofía Pérez Fuentes Sacramento y el reto que estoy realizando es el reto número 2, que tiene por título la jurisprudencia. Estoy realizando este reto el día 28 de julio de 2026. A continuación, daré respuesta a los planteamientos solicitados por nuestra asesora, de los cuales son respecto a los 3 casos antes mencionados en un archivo que se nos envió con anterioridad. Respecto al caso número 1, debemos de señalar qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Si bien en el caso número 1 la jurisprudencia fue integrada mediante el método de reiteración de criterios, lo anterior se puede identificar ya que en la parte final de la tesis se enlistan diversas ejecutorias emitidas por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales fueron resueltas entre los años 2007 y 2011. En todas ellas se sostuvo el primer criterio jurídico respecto a la facultad de atracción. Consiste en que la Suprema Corte puede ejercer dicha facultad cuando el asunto reviste interés, trascendencia para el orden jurídico nacional. La reiteración también constituye uno de los mecanismos tradicionales para formar la jurisprudencia en México y tiene como finalidad dotar de certeza jurídica a la interpretación de las normas. Este método exige que el mismo órgano jurisdiccional resuelva diversos asuntos en un mismo sentido, manteniendo una interpretación uniforme sobre un determinado problema jurídico. En este caso, en la primera sala sostuvo reiteradamente que el análisis del interés y la trascendencia debe realizarse tomando en consideración que el asunto permita fijar un criterio novedoso o relevante para casos futuros y que contribuya al desarrollo del sistema jurídico nacional. La tesis del caso 1 señala expresamente que el interés se relaciona con la importancia jurídica del asunto, mientras que la trascendencia consiste en la posibilidad de que el criterio tenga efectos más allá del caso concreto. Por ello, es evidente que la jurisprudencia no surgió como consecuencia de una construcción o una contradicción entre tribunales ni mediante un precedente obligatorio, sino como resultado de la repetición constante del mismo criterio jurídico hasta alcanzar los requisitos legales para convertirse en una jurisprudencia obligatoria. El siguiente planteamiento es el número 2. Respecto al caso número 2, debemos identificar cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A-J 93/2013 fuera sustituida por la jurisprudencia 1A-J 78/2018, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Si bien la sustitución de la jurisprudencia obedeció principalmente a la evolución del sistema de justicia penal acusatorio y a una interpretación más amplia del derecho humano a la libertad personal, reconocido por la Constitución y los tratados internacionales. La jurisprudencia sustituida sostenía que el acuerdo mediante el cual un juez ordenaba citar al imputado para comparecer a la audiencia inicial no afectaba directamente su libertad personal, ya que únicamente representaba un acto de comunicación procesal, cuyo objetivo era informar la fecha y la hora de la audiencia. En consecuencia, consideraba improcedente promover el juicio de amparo indirecto contra dicho acto. Sin embargo, la primera sala reconsideró ese criterio al analizar el funcionamiento del sistema penal acusatorio establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales. En este observó que la audiencia inicial constituye una etapa fundamental del proceso penal, ya que en ella el Ministerio Público formula la imputación, solicita medidas cautelares y puede incluso pedir la vinculación a proceso del imputado. Asimismo, la Corte advirtió que si el imputado no comparece injustificadamente a la audiencia, el juez puede ordenar su conducción mediante fuerza pública o incluso librar una orden de aprehensión cuando la ley lo permita. Esto significa que el acuerdo de citación deja de ser un simple acto procesal y puede producir consecuencias directas sobre la libertad personal del gobernado.
Por esa razón, la primera sala concluyó que la jurisprudencia anterior resultaba insuficiente para proteger adecuadamente los derechos fundamentales de las personas sometidas a un proceso penal. En consecuencia, emitió la jurisprudencia 1A diagonal J 78 diagonal 2018, en la cual determinó que el juicio de amparo indirecto sí procede contra el acuerdo que cita al imputado a la audiencia inicial. Precisamente porque dicho acto puede afectar de manera inmediata su derecho a la libertad. En mi opinión, esta sustitución refleja cómo la jurisprudencia evoluciona conforme cambian las instituciones jurídicas y demuestra que la Suprema Corte busca fortalecer la protección de los derechos humanos mediante interpretaciones acordes con el nuevo sistema constitucional mexicano. Respecto al caso 1, 2 y 3, debemos indicar en qué época del Seminario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Si bien las tres jurisprudencias fueron publicadas en diferentes épocas del Seminario Judicial de la Federación, lo cual nos permite identificar el contexto histórico y jurídico en el que fueron emitidas. En el caso número 1 fue en la época novena, ya que en los datos de su publicación el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta tomó en septiembre de 2011. En el caso número 2 se realizó en la época décima, en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, libro 61 de diciembre de 2018. Y por último, en el caso 3, se suscitó en la época novena, en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta tomó 17 de diciembre del 2000. La novena época se caracterizó por el fortalecimiento de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte antes de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011. En cambio, la décima época inició precisamente con dicha reforma y refleja una interpretación constitucional orientada a la protección más amplia de los derechos humanos y a la aplicación del principio pro persona, como lo vimos anteriormente en algunas lecciones de este módulo. En el caso número 3, debemos de señalar para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Si bien la jurisprudencia del caso número 3 establece que la interpretación que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye un criterio obligado para las autoridades jurisdiccionales cuando reúne los requisitos establecidos por la ley. En consecuencia, dicha jurisprudencia resulta obligatoria tanto para la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando actúe conforme a los supuestos previstos de la Ley de Amparo, los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación, los juzgados de distrito, los tribunales militares, los tribunales judiciales del orden común de las entidades federativas y por último a los tribunales administrativos y laborales tanto federales como locales, cuando se conocen asuntos relacionados con la interpretación jurídica contenida en la jurisprudencia. En este caso especificó que la jurisprudencia sostiene que la interpretación realizada por los tribunales al establecer jurisprudencia no equivale a legislar, ya que sino únicamente a precisar el sentido y alcance de la ley. Por ello, todas las autoridades jurisdiccionales obligadas deben aplicar ese criterio cuando resuelvan asuntos similares, garantizando uniformidad, igualdad y seguridad jurídica. La obligatoriedad de la jurisprudencia evita que distintos tribunales interpreten una misma disposición legal de formas contradictorias, fortaleciendo así la certeza del sistema judicial mexicano. Y para concluir, en el planteamiento número 5 se nos solicitó que en el caso número 1 debemos de identificar si es que se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Y sí, considero que sí se cumple con el requisito previsto en el artículo 223 de la Ley de Amparo, ya que al revisar la información contenida en la tesis puede observarse que las ejecutorias que dieron origen a la jurisprudencia fueron aprobadas por unanimidad de 4 votos, debido a que en algunos asuntos uno de los ministerios estuvo ausente. Finalmente, la jurisprudencia fue aprobada formalmente por la primera sala con la votación exigida para integrar jurisprudencia obligatoria.
En el artículo 223 de la Ley de Amparo se establece que la jurisprudencia debe ser aprobada por la mayoría calificada, prevista para cada órgano jurisdiccional. La finalidad de este requisito consiste en garantizar que el criterio adoptado represente una posición sólida y suficientemente respaldada por los integrantes del tribunal. Además de que la propia tesis señala que expresamente la votación obtenida en cada una de las ejecutorias, así como la fecha de aprobación de la jurisprudencia, lo que permite verificar que sí se cumplieron con las formalidades necesarias para que el criterio adquiera fuerza obligatoria. Por consecuencia, puede concluirse que la jurisprudencia del caso número 1 fuera integrada respetando las exigencias legales establecidas por la Ley de Amparo para su validez y obligatoriedad. Y por último, nos solicitaron que elaboráramos una conclusión. La jurisprudencia constituye uno de los instrumentos más importantes del sistema jurídico mexicano, ya que permite que las normas sean interpretadas de manera uniforme por todos los órganos jurisdiccionales del país. Gracias a ella se evita que casos similares sean resueltos con criterios diferentes, fortaleciendo los principios de igualdad, seguridad jurídica y certeza para todas las personas que acuden a los tribunales. En el análisis de los 3 casos me permitió comprender que la jurisprudencia puede integrarse mediante distintos mecanismos, como la reiteración de criterios, la contradicción de criterios o la sustitución de una jurisprudencia cuando las circunstancias jurídicas cambian. Esto me demostró que el derecho es dinámico y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la responsabilidad de adaptar la interpretación de las normas a la evolución del sistema jurídico y a la protección de los derechos humanos. Uno de los aspectos que yo considero más relevantes fue observar cómo la sustitución de la jurisprudencia en el caso número 2 respondió a la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, ya que la Suprema Corte reconoció que el acuerdo mediante el cual se cita a una persona a la audiencia inicial puede afectar directamente su libertad personal, por lo que modificó el criterio anterior para brindar una protección más amplia mediante el juicio de amparo. Esto refleja que la jurisprudencia no permanece estática, sino que evoluciona conforme cambian las necesidades de la sociedad y el marco constitucional. Asimismo, el estudio del caso número 1 me permitió identificar la importancia de la jurisprudencia por reiteración, ya que demuestra que un criterio adquiere fuerza obligatoria cuando ha sostenido de manera constante por un órgano jurisdiccional. Por su parte, el caso número 3 me evidenció que la función de la jurisprudencia no consiste solamente en crear leyes nuevas, sino que se deben interpretar correctamente las ya existentes, garantizando una aplicación uniforme por parte de los tribunales. Para concluir, considero que la jurisprudencia es indispensable para el funcionamiento del Estado de Derecho, pues contribuye a la estabilidad del sistema de justicia, fortalece la protección de los derechos fundamentales y ofrece mayor certeza a los ciudadanos respecto a la forma en que estos serán resueltos los conflictos jurídicos. Y como futura profesional del derecho, si termino, pues quisiera conocer los métodos de integración, la obligatoriedad y la evolución de la jurisprudencia resuelta, esencial para comprender cómo es que se construye la interpretación de las leyes y cómo ésta influye directamente en la impartición de justicia en México. Y bueno, esta fue mi elaboración de mi reto número 2, que tiene por título la jurisprudencia.